Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la sesión síncrona de la semana 4 y semana de cierre, semana de integración del módulo 13, variación en procesos sociales, grupo 023. Es un placer estar de nuevo con ustedes para acompañarlos y darles la explicación de lo que se va a trabajar en esta semana en el proyecto integrador. Es un gusto y agradezco a las que están conectadas. De igual manera, cualquiera que se vaya integrando, bienvenido. Si no, recordarles que los que no pueden asistir a esta sesión, les estaré haciendo llegar la sesión grabada para que ustedes consulten lo que se trabajó en esta sesión. Bien, como primer parte o primer paso que vamos a hacer, solamente recordarles que la semana pasada, vamos haciendo un recordatorio desde la semana 1. En la semana 1 trabajamos documentos de Word, uno que era cómo hacer una función exponencial, que hablábamos de personas que visitaban a una isla donde cada semana iba incrementando el número de personas, donde aplicábamos una función exponencial. En la actividad integradora 2 trabajamos un comparativo de viviendas entre dos estados, donde en qué estado se creó un mayor número de viviendas de un cierto periodo a otro cierto periodo, donde utilizamos fórmulas para el crecimiento demográfico y crecimiento de viviendas. En la semana número 2, la semana 1 trabajamos la unidad variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. En la semana 2 trabajamos la continuación de la unidad 1 junto con la unidad 2 que llevaba de nombre ahorro, crédito e inversión. En esta semana 2, la actividad integradora 3, hablamos de cómo las personas migraban para ir a una universidad, cuántas personas migraban en cierto tiempo, cuánto apoyo económico se le daba a estudiantes, cuánto era el incremento de cada año que iba creciendo la población estudiantil. Y la actividad integradora 4, consultamos por medio de varios recursos que fue el ahorro, la inversión, qué me convenía más, compras inteligentes, donde hicimos el comparativo de 3 tiendas, donde íbamos a comprar una computadora y una impresora. Y al final teníamos que argumentar el por qué teníamos que obtener la mejor compra en cualquiera de las 3 tiendas, ¿sí? Y la semana pasada que fuimos y le dimos continuidad a la unidad 2, hicimos 2 actividades integradoras, uno que se llama Mi Ahorro y otro que se llama Mi Inversión. En Mi Ahorro decía que teníamos que sacar, nos daba la actividad un ejemplo o nos daba las cantidades de los salarios que ganaba la mamá, que ganaba el papá y que ganaba el hijo. Después con esa cantidad, ellos tenían un préstamo, pero también teníamos que hacer una tablita donde explicábamos qué era o qué son nuestros gastos de manera mensual durante un mes. Una vez que teníamos los ingresos y los egresos los restábamos. ¿Por qué? Porque la familia tenía y quería comprar algo para su casa. Entonces teníamos que saber si el dinero que nos sobraba lo teníamos o lo podíamos utilizar para esas compras. Y en la actividad integradora 6, pues que llevaba de nombre Mi Inversión, aquí teníamos que hacer un pequeño comparativo de un ahorro, de una inversión en una página de la Conducef para saber qué ganancia teníamos y esa ganancia poderle invertir en un coche nuevo, en un carro nuevo, para saber cuánto teníamos que pagar a 36 meses y a 24, por lo que teníamos que realizar tablas de amortización, ¿sí? Es importante y hacerles el comentario que esa actividad se tenía que hacer por medio de una tabla de amortización, como el proyecto integrador que vamos a trabajar esta semana. Les comparto entonces la plataforma para revisar. Esta semana es semana de integración. Quiere decir que todos los recursos son recursos que ya se tuvieron que revisar en semanas anteriores. Por lo tanto, solamente vamos a ver una pequeña introducción
de lo que es la semana 4, se llama semana de integración, donde tenemos que revisar pues el cierre del módulo, las funciones exponenciales que se trabajó en la actividad integradora 1, crecimiento poblacional, producción de consumo que se utilizaron en la actividad integradora 2, el ahorro y los créditos que se utilizaron en la actividad 3 y 4, y la tabla de amortización y las compras inteligentes que se utilizaron en la actividad integradora 5 y número 6. Vamos a revisar ahorita el foro aprendiendo y lo que tenemos que realizar en las actividades. Y les vuelvo a decir de gran importancia, quien no respondió las encuestas, opinión sobre el asesor virtual, módulo 13, y opina sobre tu módulo 13, no pudieron visualizar la semana 4. Espero y que no hayan tenido ese problema porque nadie me lo ha notificado o nadie me lo ha hecho saber. Pero es que espero y no tengamos esa problemática, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la orden del día? Pues lo que acabamos de hacer ahorita, la bienvenida de la semana 4, la revisión de los recursos de la semana 4, que les digo que es la semana de integración. Vamos a revisar el proyecto integrador, vamos a revisar un foro aprendiendo, un foro de integración que este es nuevo y es muy importante porque genera una calificación. Aquí una autoevaluación que también les genera una puntuación y las actividades formativas. Me voy a ir poquito a la plataforma y les voy a mostrar aquí en actividades y evaluación, donde les recuerdo que la semana número 4, que es la de integración, es la más importante. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto integrador que tiene un valor de 30 puntos. Tiene un foro de integración que tiene un valor de 8 puntos. Tiene una autoevaluación que tiene un valor de 5 puntos. Quiere decir que tan solo en estas 3 actividades yo voy a sumar un puntaje de 43 puntos. La semana 4 es casi la mitad de lo que trabajamos en todo el módulo. Entonces, es de gran importancia que trabajemos esta semana número 4. ¿Sí? Vamos a entonces, les digo, aquí a revisar el foro aprendiendo. En este foro aprendiendo, tenemos que, esta semana número 4, tenemos que participar, como los he dicho en todas las sesiones y en los mensajes, mínimo una vez respondiendo la pregunta detonadora. En esta ocasión, ¿cuál es la pregunta detonadora? Es que, ¿qué sector consideras que se debe invertir más para el desarrollo económico en México y por qué? ¿Sí? Y pues aquí están las participaciones, son muy pocas. Quiero hacerles una pequeña observación. Son un grupo que ha cumplido, que como les dije desde un principio, ha entregado sus actividades mayormente entre sábado y domingo por cuestiones de tiempo, por lo que sea, pero han cumplido. Pero sí, de manera constructiva, les quiero decir que han participado muy poco en los foros. Entonces, esa participación en los foros les genera una calificación al final también en la aportación que les da la plataforma. Entonces, si no interactúas tú mucho con la plataforma, no participas en los foros, no nada, solamente te vas a las actividades integradoras o el proyecto, también no te genera un puntaje muy alto. Yo como recomendación que les doy es que en módulos posteriores entren a participar a los foros. Mínimo les digo una vez a la semana. ¿Por qué? Porque luego llegan el foro de integración que vamos a revisar esta semana y ahí es donde tenemos el problema, porque yo les voy a dar las especificaciones ahorita de cómo se debe de trabajar el módulo de integración para que ustedes tomen los tiempos y puedan aplicar lo correspondiente. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Ninguna duda, gracias. Bien, voy a empezarles a compartir la presentación para explicarles el proyecto integrador que vamos a realizar esta semana, que es la más importante. ¿Sale? Sí vemos la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve.
Perfecto. Dice, proyecto integrador, la mejor opción para viajar. Jorge te proporciona la siguiente información. Bueno, antes de entrar ahí, voy a entrar al proyecto integrador para leer el propósito de este proyecto. Dice, en este proyecto integrador ayudarás a Jorge, quien quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Por esta razón necesita analizar las finanzas. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Aplicar tus conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizaste durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. Es una semana de integración. Tienes que poner en práctica todo lo que se vio en semana 1, semana 2, semana 3. Hay que ponerlo en práctica en semana 4. ¿Qué entregarás? Una hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es Excel. Todos los archivos deben de estar entregados en Excel. Los que me entregaron las actividades la semana pasada en Word, les hice la observación. Tienen que estar hechas en Excel. ¿Sale? Dice, ¿cómo lo realizaré? Jorge te proporciona la siguiente información. Inciso A, su salario es de 17,000 pesos mensuales. Inciso B, el de su esposa es de 18,300 mensuales. Inciso C, solicitará un préstamo al banco de 28,000 pesos con una tasa de interés fija mensual del 6.8, el cual quiere liquidar al cabo de un año. Estos son los datos que tenemos para el ejercicio. Dice, elabora una tabla de amortización para el pago del préstamo y responde las siguientes preguntas. Vuelvo a regresar al inicio de la plataforma y en los recursos que habla de la semana 4, vuelve a aparecer el video de cómo hacer una tabla de amortización. Aquí está, ya la utilizamos en la semana 3, entonces hay que volverla a utilizar en la semana 4, pero ahora sí hay que hacerla. La actividad integradora número 6, la mayoría no hizo una tabla de amortización. Yo se los dije que la aplicaran porque así es como desarrollaban el procedimiento, pero no la aplicaron. Entonces, aquí sí es obligatorio que hagan una tabla de amortización en un documento de Excel. ¿Qué vamos a hacer? Ya leí aquí estos datos que pide, que nos dice el problema, el inciso A, el inciso B y el inciso C. Aquí tenemos los datos, cuánto gana Jorge, cuánto gana la esposa y cuánto van a pedir del préstamo. Entonces, dice que en el inciso A, elabora una tabla de amortización para el pago del préstamo y responde las siguientes preguntas. Esto que vamos a hacer, ustedes lo van a hacer en Excel. Ahorita les voy a explicar cómo. Dice que la deuda inicial del préstamo, ¿cuánto dijimos que era? 28,000 pesos, con una tasa fija mensual del 6.8 y lo quiere liquidar al cabo de un año, o sea, 12 meses. ¿Qué vas a hacer entonces? En el mes 1, aquí si se fijan es en un año, por lo tanto son 12 meses. Estas características son las que lleva una tabla de amortización, que son los datos que pide o que muestra en el video. Entonces, inicio con la deuda inicial. Ojo, ¿cuánto me pide de interés? Me pide el 6.8%. Yo el ejemplo lo voy a hacer con el 6% solamente. Dice que tengo que multiplicar 28,000 por el 6%. Aquí está para sacar el interés. Interés son 28,000 por el 6% para que me dé el interés, que aquí está 28,000 por el 6% son 1,680. Luego tengo que sacar la amortización. La amortización no cambia. La amortización tengo que dividir en la deuda inicial entre el periodo, que en este caso son 12 meses,
28,000 entre 12 a mí me da 2,333.33. Ese resultado no va a cambiar. Lo tengo que hacer en todos los meses. Y luego me dice que el pago dice que es la deuda, el interés, perdón, más la amortización. Quiere decir que tengo que sumar los 1,680 más 2,333, me da una cantidad de 4,013.33 para el pago. Y para la deuda final, pues tengo que tomar mi deuda inicial, que son los 28,000, sumarle los 1,680 y restarle los 4,013.33 del pago. Aquí lo tengo abajo, miren. Y me da la deuda final de ese mes. Entonces, con la deuda final de este mes, voy a iniciar con la deuda inicial del mes número 2 y voy a hacer el mismo procedimiento. Por el 6%, me da una cantidad. Esa cantidad le sumo la amortización y me da el pago. Luego, la deuda inicial más el interés menos el pago, me va a dar la deuda final del mes 2. Y así sucesivamente me voy a ir todos los meses hasta que mi préstamo o el total me quede en 0. Ahora, una vez que hice mi tabla de amortización, me dice, ¿cuánto será el interés a pagar en los meses 8, 9 y 11? Ojo, pide el interés 8, 9 y 11. El interés nos debe de salir en esta cantidad aquí. El resultado que nos aparezca aquí son los resultados que voy a poner. El inciso B me dice, ¿cuál será el valor de la deuda final en los meses 3, 7 y 12? ¿Sí? Mes 3 de la deuda final es el 3. Aquí, por ejemplo, si me dijera el 1 es este, pero me pide el 3, me pide el 7 y me pide el 12. Yo para responder voy a poner, en el mes 3 la deuda es tanto, en el mes 7 la deuda es tanto, en el mes 12 la deuda es tanto. ¿Qué interés voy a pagar en el 8, 9 y 11? En el mes 8 pagaré tanto de interés, en el mes 9 tanto y en el mes 11 tanto de interés. ¿Sí? Pero conforme a su tabla de amortización. ¿Sale? Voy a abrir un documento de Excel rápido. Para que veamos el ejemplo de cómo hacerlo. Sencillo, ¿eh? Voy a copiar solamente estas dos líneas para pegarlas aquí. ¿Cómo voy a hacer las fórmulas? Sencillo, el primero, el interés, saco de multiplicar estos dos, entonces voy a eliminar este y voy a poner igual por esta celda y le pongo enter y ya me dio el... lo voy a sacar en dividir entre 2, entonces digo que igual esta cantidad diagonal 12 y ahí tengo mi interés. El pago me dice que tengo que sumar estas dos cantidades, entonces lo borro y digo que es igual más y me da la cantidad. Y para sacar final, la deuda final, digo que es igual la deuda inicial más el interés menos el pago y me da la cantidad. ¿Sí? Y así ustedes sucesivamente, es con el que voy a iniciar aquí. Bueno, para no poner el resultado, nomás le pongo igual y selecciono esta cantidad y le doy enter. Y aquí pues recordemos que
va hasta el 12. Si le ponemos 2, selecciono y decidimos que vamos hasta el 12. Bueno, aquí me falta el 12. Tengo que hacer el mismo procedimiento, este por este, sumarlo y así hago mi tablita de amortización. Una vez que lo hago, respondo cuánto pago el interés en tales meses y cuánto pago en la deuda final en tales meses. ¿Estamos de acuerdo? Regreso con ustedes para ver si tenemos dudas en la tabla de amortización de la primera parte. Buenas noches, yo tengo una duda, maestro, al poner en la hoja de Excel 6.8%, no tengo idea por qué se pone 6.80%. No afecta en nada. No afecta Ok. nada. El 6.8 es igual al 6.80, nada más que, por ejemplo, el porcentaje, como es 100, siempre toma después del punto 2 dígitos, 2 cantidades. Entonces no altera eso el resultado. Ok, gracias. De nada. Marisol, ¿tenías alguna duda? No te escuché. No te escucho. Si me quieres escribir en el chat para ver cuál sería la duda antes de continuar. Sí, les digo, entonces hay que hacer la actividad en Excel, por favor. Y ya es mucho más sencillo si aplicas las fórmulas para que lo haga. Lo recomendable es aplicar las fórmulas. ¿Para qué? Para que la actividad sea más sencilla. La actividad te dé el resultado correcto. ¿Sí? Bien, pues mientras ahorita si nos escribe Marisol, vamos a continuar. Entonces ya sabemos que en el 1 tenemos que poner los intereses del 8, 9 y 11 mes y tenemos que ver el valor de la deuda de los meses 3, 7 y 12. ¿Sí? Ahora nos vamos al siguiente. Dice el tema número 2 o la pregunta número 2. Toma en cuenta que el ingreso de Jorge y su esposa y responde las siguientes preguntas. Sabemos que mensual Jorge gana el 17,000 y la esposa gana 18,300. Nos dice el inciso A, la pregunta, si destinan el 5% del salario de ambos para continuar ahorrando, ¿cuánto dinero habrán ahorrado en un año? A ver, vamos a ver antes de comenzar. Ok, no hay dudas, perfecto. Sin problemas. Dice entonces la pregunta 2, que ahorran el 5%. ¿Cuánto dinero ahorran en un año? Entonces sabemos que Jorge, 17,000. ¿Cuánto ahorrará el 5% en un año? Y la esposa ahorrará, gana 18,300 y quiere ahorrar el 5% al año. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar los 17,000 por el 5% y luego lo voy a multiplicar por los 12, que son los 12 meses, y me va a dar un resultado. Voy a hacer el mismo procedimiento con la esposa, 18,300 por el 5% por los 12 meses y me va a dar una cantidad. Cuando me salgan las dos cantidades, pues las voy a sumar y ese es el total de ingreso o el total del ahorro que voy a tener de las dos personas. Entonces se va a ir aquí en esta respuesta. Y luego el inciso B dice, si sumas el ahorro más el préstamo, ¿cuál es la cantidad de presupuesto con la que cuenta para viajar? Recuerden que el presupuesto pues va a ser para viajar el ahorro más el préstamo. La respuesta que te salga aquí, pues dice respuesta anterior, aquí va y le vamos a sumar los 28,000 pesos del préstamo. Y una vez que sumamos estos dos, me va a dar la respuesta del inciso B. Multiplico por 5%, luego por los 12 meses de 1
multiplico por el 5% por 12 meses de otro, los sumo, me da la respuesta al inciso A. Luego eso se lo sumo a los 28,000 pesos del préstamo y me da el resultado del inciso B. ¿Sale? ¿Dudas con la parte 2 del proyecto integrador? Ninguna duda, gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Ese es el apartado número 2. Nos vamos a la parte número 3. Dice, la pareja también quiere saber cuánto aumentará la cantidad de turistas en dos destinos turísticos que consideras como opción para vacacionar. Ok, el primer paso fue cuánto voy a ahorrar y cuánto voy a pagar en un año por los 28,000 pesos. La opción 2 es cuánto es lo que voy a tener ahorrado más el préstamo, y todo ese cúmulo de dinero lo quiero invertir en un viaje. Entonces aquí nos dice que los dos destinos turísticos que consideran como opción para vacacionar, el primero es Cancún, cuyo crecimiento turístico es del 4.8 desde el 2012, año en que el total de turistas llegó a 10,137,509. El otro destino son Los Cabos, que tiene un crecimiento anual turístico del 4.1 desde el 2012, fecha en que llegaron a los 10,634,681 turistas en total. Dice que elabores una tabla de crecimiento para Cancún y una tabla de crecimiento para Los Cabos. ¿Con cuáles? Con estos datos. Vamos a ver la plataforma y si nos fijamos, son 10,137,509 y 10,634,000. ¿Dónde está? 10,634,681. Tengo que elaborar dos tablas para saber cuál es la que me conviene, cuál me conviene más, si el Cancún o Los Cabos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una tablita donde lo haga en Excel también. Aquí se los voy a poner yo en Word y ahorita la vamos a checar en Excel, ¿sí? Dice que empieza en el 2012 y termina en el 2019. Aquí tengo mi tablita del 2012 al 2019. ¿Qué tengo que hacer? Dice Cancún que tiene 10,137,509 turistas, que lo voy a multiplicar por el 4.8 o 4.80, me va a dar una cantidad aquí. ¿Sí? A esa cantidad que me salga, se lo voy a sumar a los 10,137,000 porque es lo que incrementó. Y aquí me va a dar un total de personas. ¿Sale? Aquí me va a dar un total de personas. Este total es con el que voy a iniciar el año 2013. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 4.80 y me va a dar una cantidad que se lo voy a sumar a lo que me apareció el primer resultado. Y así sucesivamente, el resultado que me salga lo multiplico por 4.80 y lo sumo. El siguiente multiplicado por 4.80 y lo sumo. De la misma manera va a ser el de Los Cabos. 10,634,681 por el 4.1%. Lo que me salga se lo sumo a la cantidad inicial, que son los 10,634,000. Más el incremento me da el resultado. Ese resultado lo pongo de inicio, lo vuelvo a multiplicar por el 4.1% y se lo sumo al incremento. Y luego continúo con lo que inicio por el 4.1% y así el total. Y una vez que tengo los resultados del crecimiento de todos los años del 2012 hasta el 2019, puedo decir y responder a estas preguntas. El inciso A, ¿cuál es el destino turístico que tendrá menos turistas en el 2019? Aquí puedo poner como respuesta, en el 2019 Cancún tendrá tantos y Los Cabos tendrá tantos. Por lo tanto, Cancún o Los Cabos
son los que tienen menor cantidad de turistas. Luego nos vamos al inciso B. El inciso B, conociendo la cantidad de turistas, ¿a cuál playa irías tú y por qué? Esta es una pregunta personal. Si Cancún o Los Cabos tiene más o menos cantidad de turistas, tú como persona, ¿cuál escogerías? Entonces, esta respuesta y por qué, tú tienes que argumentar, entonces la respuesta es personal. Aquí es donde nosotros, los asesores, nos damos cuenta cuando hacen los plagios. ¿Por qué? Porque las actividades o las respuestas a las preguntas es donde ustedes tienen los errores. En esta ocasión, pues son numéricos. Nos tiene que dar el mismo resultado a todos, pero en los tipos de preguntas abiertas y en las conclusiones es cuando tienen esa problemática. Y luego dice, para terminar el punto número 4, la pregunta número 4, redacta una conclusión de media cuartilla. Media cuartilla estamos hablando que son alrededor de 15 a 18 renglones en una hoja de Word. Recuerden que pueden cortar, escribir en Word, cortarlo y pegarlo en el documento de Excel. O ahí mismo combinar celdas y ahí pueden hacer el texto de media cuartilla. Si no cumples con la extensión de media cuartilla, vas a tener puntos, no vas a completar los puntos como menciona la rúbrica. Dice, donde indiques la importancia de analizar las finanzas personales antes de gastar. Aquí era lo que tenemos que revisar el recurso de compras inteligentes. ¿Qué necesito yo saber y tener para poder gastar? Porque muchas veces no podemos gastar más de lo que tenemos. También esto lo vimos en el foro Aprendiendo en la semana 2, donde decíamos, en la semana 3, cuáles eran los requisitos de un préstamo. Uno de los requisitos era que si no puedes pagar lo que pides, no lo hagas. Si los intereses se van muy alto, no lo hagas. Si el tiempo es muy excesivo, no lo hagas. Entonces, aquí tenemos que argumentar el por qué debemos de analizar las finanzas personales antes de gastarlas. Y esto sería el proyecto integrador de la semana 4. Regreso con ustedes para ver si hay alguna duda. Ninguna duda, gracias. ¿Todo bien? Entonces, este documento de Excel, al final que lo terminen, pues le van a poner las fuentes de bibliografía que consultaron, lo van a guardar con la nomenclatura correcta y lo van a subir a la plataforma, ¿sí? Es muy importante que cada uno de las actividades la pueden hacer una en cada hoja, para que no quede todo en una hoja, lo pueden ir haciendo hoja por hoja. Les recuerdo que la hoja aquí está abajo y le ponen solamente más y les aparece hoja 2, más hoja 3, más hoja 4, más hoja 5, para que quede separado todos sus documentos. Les recuerdo que en la hoja 1 debe ir la presentación y en las demás hojas la información, junto al final de la conclusión con sus referencias. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ya para finalizar, nos vamos a una parte que es muy importante, que es el foro de integración. El foro de integración de la variación en los procesos sociales, donde responderás a la pregunta detonadora. Recuerden que este foro de integración tiene un valor de 8 puntos, donde tienes que dar la respuesta a la pregunta detonadora. ¿De qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población? Porque es
¿Por qué es útil saber de ellos? Economía y población fue de todo lo que hablamos en la semana, en el módulo. Todo el tiempo intervino el tema de la economía en gastos, en compras, en inversión, y todo el tiempo hubo referencia a la población estudiantil, los que visitaban la isla, los que compraban computadoras, los que se iban de viaje. Entonces, todo eso va enfocado a lo que se trabajó en todo el módulo. Tienes que hacer 5 participaciones. La primera, debes de dar respuesta a la pregunta detonadora, responder a esta pregunta. La retroalimentación 2, 3 y 4, 2, aquí, le tienes que dar retroalimentación a las respuestas de algún compañero. En la respuesta 4 también, me voy a ir al foro para ser más específico. Aquí tenemos la primera, es una respuesta a la pregunta detonadora de al menos por lo menos 5 renglones, por lo menos. La segunda y tercera participación debes de dar respuesta a los compañeros que te retroalimentaron tu aportación. Por ejemplo, yo ahora entro y a lo mejor, no sé, Fátima ya contestó, a ella le retroalimento. Si Juan ya entró y respondió la pregunta detonadora, a él le retroalimento, ¿sí? Eso es en la 2 y en la 3. En la cuarta aportación o en la cuarta intervención, hay que esperar que a mi primera aportación alguien la retroalimente. Y una vez que alguien la retroalimente, yo volverle a contestar a esa persona, y esa es la participación número 4. ¿Sí? Y por último, tengo que hacer una conclusión de qué es lo que entiendo o qué me llevo de ese foro. Esa es la quinta participación. Ojo, muchos me preguntan, profe, ¿y si no me retroalimentaron mi primera participación? Pues directamente, en vez de 2 participaciones o 2 retroalimentaciones a compañeros, me voy a hacer una tercera también. ¿Cómo puedo yo hacer cómo me pueden hacer una retroalimentación a mí de la pregunta detonadora para poder cumplir con mi participación 4? Es que tengo que hacer una participación diaria. Lo recomendable y lo reglamentario es que tu primera participación sea el día lunes, que tu segunda participación sea el martes, que tu tercera participación sea el miércoles, que tu cuarta participación sea el jueves y tu quinta participación y conclusión sea el viernes, ¿sí? No les quiero mentir, pero hoy es martes y tengo 19 aportaciones, y de esas 19 aportaciones, alrededor de 8 o 9 son mías. Quiere decir que si ustedes tienen que participar 5 veces, estamos hablando de 67 participantes, más o menos sacando tanteos, 6 por 5, 30. Este foro debe de tener más de 300 comentarios al final del viernes. ¿Por qué? Porque todos tuvieran que hacerlo entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Claro, muchas personas no pueden y todos sus foros los hacen, comentan entre sábado y domingo. Traten de entrar diario, no les quitan más que 5 minutos responder un mensaje en el foro diario. 5 minutos les tardan. ¿Por qué? Porque el sábado o el domingo solamente respondes a los primeros que te encuentras y ni siquiera lees. Y este es un foro de compartir, un foro de qué fue lo que yo aprendí durante el módulo, de compartir ideas, de compartir experiencias para poder generar ese ambiente de conocimiento. Maestro, Dice, disculpe que lo interrumpa. Entonces, dime. por ejemplo, yo que no he hecho ninguna participación en el foro,
haría hoy una que es martes, miércoles, jueves, viernes, pero entonces ya el viernes yo no completaría las 5 aportaciones, El sería hasta el sábado, día sábado. sábado Entonces y ahí ya domingo. está mal, o baja calificación No, o no, no, por eso les digo, lo recomendable es que sea de lunes a viernes. Pero si, por ejemplo, no hiciste alguna aportación el lunes, tienes martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y si no pudiste ahora, puedes hacerlo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si de plano no pudiste, puedes hacerlo todas el sábado o todas el domingo. Lo recomendable, les digo otra vez, y lo mejor es que sea una diaria entre semana para que sábado y domingo no tengas esa preocupación de tener que hacer los 5 comentarios. Sí se puede sin ningún problema. Lo recomendable es eso que yo les doy. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. Sí, sin problema. Entonces les digo, eso es lo que tenemos que hacer en el foro de integración. Nada más recuerden que hay ciertos reglamentos. Dice, usa la creatividad y sé original en tus aportaciones. Procura que tus aportaciones generen un conocimiento. Aquí en este foro no está permitido el mucho éxito, coincido contigo, vamos bien en la semana, suerte porque ya vamos a terminar. Todos esos mensajes no cuentan, solamente cuentan los que aporten a la pregunta detonadora y a la retroalimentación de los compañeros. ¿Sale? Evita subir un documento o imágenes, es puro texto. Respeta las normas de comunicación virtual en etiqueta. Recuerden que siempre es un saludo, la retroalimentación y una despedida. Deben de ser tus comentarios o tus retroalimentaciones breves, una extensión no mayor a 5 líneas. Lo puedes hacer de 2, 3 renglones o 4, pero que no exceda a más de 5 renglones. ¿Estamos de acuerdo? Esas son el foro de integración donde tienes que hacer tu presentación, tus aportaciones en 5 días diferentes. ¿Dudas en este foro? No, ninguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. Ya para finalizar, es muy importante que respondan la autoevaluación. Esa autoevaluación, vamos a mostrarla. Aquí la tenemos, la autoevaluación, ¿sí? Es muy importante que respondamos porque esta autoevaluación también nos va a generar un puntaje de 5 puntos, ¿sale? Tenemos que responder también a las 2 actividades formativas, a las 7 que lleva solicito o invierto y la 8 gano o pierdo. Recordarles que las actividades formativas se resuelven o se contestan después de haber hecho la actividad integradora, el proyecto integrador, perdón, y ya que tengamos el conocimiento de todos los recursos. Viene un ejercicio de práctica. Este ejercicio de práctica también tenemos 3 intentos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos va a dar como el conocimiento de cómo podemos realizar las actividades formativas o el proyecto integrador, ¿sí? Una vez que realizas tus 5 aportaciones, que subes tu proyecto integrador, que contestas la autoevaluación y tus actividades formativas y el foro de aprendiendo, terminas el módulo 13, que en esta ocasión, pues, nos quedaría el resto de la semana de aquí al domingo hasta las 11:55. ¿Dudas con lo que tenemos que hacer en la semana? Ninguna duda. ¿No? Perfecto. Quiero agradecerles el tiempo de la conexión. Ustedes fueron regularmente los que estuvieron conectados todas las semanas, revisando los videos en mi canal. Si tienen visitas, si tienen algunas, entonces quiero pensar o quiero quedarme con la idea de que los
compañeros que no se conectan están revisando los videos. Por eso se los envío para que ustedes los consulten. Por eso les doy los recursos de apoyo para que ustedes los tengan. El día de mañana les mandaré la presentación, les mando un recurso de apoyo para que ustedes lo tengan y puedan resolver su proyecto integrador, que esta semana es la más importante. Un gusto trabajar con ustedes. Ya no vamos a estar frente a frente, pero de todos modos recuerden que cualquier duda estoy en la mensajería o en el correo para aclaración de cualquier duda. ¿Estamos de acuerdo? Les agradezco su tiempo. Muchas gracias por todo. Cualquier cosa ya saben que cuentan conmigo en la mensajería en la plataforma. Que estén muy bien. Éxito en su última semana del módulo 13. Un placer trabajar con ustedes. Que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Saludos y buenas noches. Muchas gracias y gracias por su apoyo. Al contrario, estoy para Muchas gracias, apoyarles. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.